Como me presentaron, mi nombre es Diego y yo estudié comunicación en esta universidad y me gradué hace aproximadamente unos 4 años. Inicié trabajando en un medio de comunicación que era la radio como pasante. Mientras fue pasando el tiempo, pasé de pasante a ser el productor de un programa en la noche que era de rock. Y posteriormente también ayudé en otros programas enfocados más en el periodismo. Y ahí aprendí la importancia que tiene el comunicar efectivamente cualquier mensaje que uno quiera hacer, sobre todo si trabajamos en medios de comunicación. Por eso hoy día he decidido titularle a la charla de hoy como el mensaje emitido no siempre es el mensaje recibido. Esto es algo muy común que sucede en la comunicación. Y quien acuñó esta frase fue Virginia Satir. ¿Tal vez? Ok. Ahí. Virginia Satir es una psicóloga clínica americana. Es una psicóloga que estudia de la manera sistémica a la familia. Y ella estudió los procesos comunicativos que están dentro de las familias para poder entender cómo dentro del núcleo de la sociedad existen estos procesos de comunicación entre padre e hijos a padres. Y ella descubrió que si nosotros crecemos en un entorno que nos hace sentir realmente seguros, nosotros al comunicarnos no vamos a tener miedo de expresar nuestros sentimientos. Pero si crecemos en un entorno donde no nos sentimos seguros, vamos a tener miedo de comunicar nuestros sentimientos y nos vamos a tener una pared frente a nosotros siempre al tratar de comunicarnos. Recordemos, el mensaje emitido no siempre es el mensaje recibido. Para esto hay que entender la comunicación. Y la palabra comunicación viene del latín comunicare, que significa intercambiar, compartir y poner algo en común. La comunicación es un intercambio de información entre dos pares. Y para esto vamos a ver ahorita un esquema clásico de la comunicación que lo propuso Roman Jacobson, que fue un lingüista ruso. Y él propuso este esquema de comunicación que es el más conocido actualmente, donde existe un emisor, que es la persona que está comunicando el mensaje. En una cadena directa está el mensaje, el cual es el contenido que estamos compartiendo, y un receptor. Pero no solamente se queda ahí, existe un contexto. El contexto o la coyuntura por el cual se está realizando esa comunicación. También tenemos un canal por el cual nos estamos comunicando y un código. El código se entiende como esa interpretación entre los pares que es única exclusivamente entre esas dos personas. Pero aquí también tenemos que entender la comunicación desde varios ámbitos. Hay 5 preguntas claves que nosotros tenemos que hacernos al momento de realizar un plan de comunicación, cualquier plan que tengamos, sea publicitario, político o una campaña. Tenemos que preguntarnos quién dice qué, cómo, a quién y con qué efecto. Y ahorita lo vamos a ver a cada uno de estos desglosados. ¿Y en quién? ¿Quién es el emisor? ¿Quién está emitiendo el mensaje? Y aquí el emisor está obligado a hacer un análisis del control de la información, porque nosotros estamos decidiendo qué comunicar a nuestro público. Y aquí es muy importante, quien posee la información tiene poder, pero no un poder visto desde la coercibilidad de ejercer un poder jerárquico sobre el otro, sino el poder de tener la confianza de poder compartir la información que nosotros tenemos. Aquí les voy a compartir una experiencia que tuve. Estoy realizando un diplomado en una universidad de Chile y hace 15 días tuve una clase con un experto en Microsoft y él nos compartió la siguiente información. ¿Cuál fue el principal commodity de inicios del siglo XX? Fue el oro. Los países respaldaban su economía en el oro. Después, a mediados del siglo XX, el principal commodity fue el petróleo. La mayoría de los países respaldaban su economía en base a la cantidad de reservas de petróleo que tenían. Pero actualmente, el principal commodity, no solamente de los países, sino de las empresas más grandes del mundo, es la información. Tenemos a Google, tenemos a Microsoft, tenemos a Meta, que se encargan de recopilar la información y compartirla. La información es poder y tiene que ser vista como un poder que no es coercible, sino el poder de llegar a compartirla con todas las personas. ¿El qué? El mensaje. Aquí tenemos que hacer un análisis del contenido y tenemos que preguntarnos siempre, ¿lo que estoy diciendo es realmente importante? ¿Lo que estoy diciendo realmente le importa a la persona que me está escuchando? ¿O solamente estoy hablando porque tengo 15 minutos y tengo que completar el tiempo? A todos nos gustan los secretos porque nos da confianza. Si alguien te dice, te quiero contar un secreto, es porque confía en ti.
Tratemos la información que nosotros tenemos como un secreto al rato de comunicar. Y siempre comuniquemos a través de datos. Es mucho más creíble cuando alguien te dice, existe que el 20% de algún tema en específico, a decirle que una persona me contó algo sobre un tema en específico. El respaldar tu información con datos te convierte a ti en una persona calculadora. Y eso es muy bueno al rato de comunicar. El cómo. Aquí es importante analizar el canal por el cual nos estamos comunicando. Y tenemos que hacer un análisis del medio. Al realizar un análisis del medio, tenemos que no solamente ver el medio, sino ver a la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo. Y esto es importante porque tenemos que ser simples, fáciles y ágiles. Hay una premisa en la comunicación que dice, si tú tienes que explicar algo más de 3 veces, no está bien comunicado. El medio es el mensaje. Esta es una frase que la aprendí aquí en la universidad cuando estuve en las aulas y es de Marshall McLuhan. ¿Y por qué el medio es el mensaje? Marshall McLuhan acuñó esta frase y dice que nuestros sentidos son una extensión de los medios por los cuales nosotros estamos recibiendo la información. Nuestros ojos son una extensión de la televisión. Nuestros oídos son una extensión de la radio. Y nuestra mente es una extensión del Internet. ¿Pero por qué? Porque depende de cómo nosotros recibamos esa información, altera el sentido de cómo la estamos recibiendo. No es lo mismo escuchar la final del Mundial que verla en una televisión de 4K o irme a Dubái a ver la final del Mundial. Altera la forma en la que nosotros estamos recibiendo esa información. Hay una técnica que se aplica bastante en el copywriting y en la publicidad actualmente, que se llama la técnica del PAS. La técnica del PAS consiste en, primero, identificar un problema. Identificamos este problema y a la vez que estamos identificando este problema también jugamos con la agitación. Sacamos de la zona de confort a la persona que nos está escuchando. Le hacemos sentir incómoda, pero no la dejamos ahí, sino después le presentamos la solución al problema. Esta técnica tenemos que aplicarla también al momento en que estamos comunicando nuestros mensajes. Es importante identificar el problema, crear una agitación en el receptor del mensaje, pero presentarle la solución, que la tenemos nosotros, porque nosotros tenemos la información y tenemos el control de lo que estamos comunicando. ¿A quién? El receptor. Aquí hay que hacer un análisis de la audiencia. Y es muy importante identificar a quién nos estamos dirigiendo. No es lo mismo que yo sea un científico de biotecnología y esté dando una charla a chicos de 5º curso del colegio sobre algún tema muy avanzado. Y tenemos que ver el nivel de interés y comprensión. Pero tampoco está bien que yo sea un científico biomolecular que esté hablando al frente de científicos biomoleculares que no tienen ningún interés de aprender lo que estoy comunicando. Pero si yo soy un científico de tecnología biomolecular y estoy contándoles a los chicos de 5º curso que quieren estudiar y tienen el interés y consigo que gracias a esa charla estudien la carrera de biotecnología molecular, estoy logrando lo que quieran esta audiencia. La audiencia se compone a través de la comprensión y el interés. Quien no tiene interés en aprender, no lo va a hacer. Así esté realmente capacitado en hacerlo. Si no hay el interés de aprender, no lo va a hacer. Y aquí tenemos que ver los perfiles. Hay perfiles demográficos, hay perfiles psicográficos, tenemos que ver los canales, los contenidos y los perfiles de aprendizaje. Es muy importante analizar a nuestra audiencia. Humberto Eco tiene un libro que se trata sobre apocalípticos e integrados. Él divide a las personas que aprecian el arte en 2 grupos. Y los apocalípticos son aquellos que nunca van a poder apreciar una obra de arte si no la tienen enfrente de sí mismos. Yo, si fuera un apocalíptico, me tengo que ir hasta París a ver a la Mona Lisa al frente de mí para poder apreciarla realmente lo que es esa obra de arte. Pero si yo fuera un integrado, realmente puedo ir y apreciar una obra de arte desde la pantalla de mi teléfono o desde un libro donde esté una litografía de la Mona Lisa. Es muy importante analizar la audiencia que tenemos al frente. Y cuando estamos en las aulas, también es importante analizar el perfil de aprendizaje que las personas tienen. Existen muchos perfiles de aprendizaje, pero hay principalmente 3. El auditivo, que son las personas que aprenden a través de la escucha. Pueden estar sentadas y viendo al piso, o viendo la tele, o con los ojos cerrados, o al techo. Pero están aprendiendo porque son de perfil auditivo. Tenemos las personas que son de perfiles visuales,
que aprenden a través de una memoria fotográfica. No necesitan hacer apuntes porque tienen una muy buena memoria fotográfica. Y uno tercero es el perfil kinestésico. Y el perfil kinestésico se compone a través del tacto. A quienes nos gusta sentir temperaturas, olores, tactos, sentimientos, sentir en nuestro cuerpo que estamos presentes. Y aquí les tengo un dato muy interesante. Todos, cuando nacimos y fuimos bebés, fuimos kinestésicos. Porque aprendimos gateando, tocando. Nos quemamos con la estufa porque nos quemamos con la estufa y sentimos que estaba caliente. Y está comprobado científicamente que aquellos bebés que tuvieron una estimulación temprana de una manera correcta, a lo largo de su vida tienen menos problemas de aprendizaje que quienes no tuvieron una estimulación correcta. El efecto. El efecto es la parte más importante en un proceso de comunicación, por dos situaciones. Primero, porque nosotros no podemos controlar el efecto. Yo no puedo controlar el efecto que esta charla está teniendo sobre cada uno de ustedes, porque es un efecto totalmente subjetivo. A alguien le puede estar aburriendo, a alguien le puede estar interesando, a alguien puede estar en el celular y le puede dar igual, o hay gente que le puede estar viendo y le puede estar interesando bastante. Pero es lo más subjetivo que existe. Y en el efecto, tengo que hacer un análisis de la consecuencia de mi mensaje que estoy realizando. Hay muchos efectos que pueden haber, pero hay principalmente 5 en la comunicación. Mi efecto es informar, es educar, quiero ofertar, quiero inspirar o quiero persuadir. Es muy importante saber cuál es el efecto de nuestro mensaje. Si yo estoy realizando una campaña política, ya que estamos a puertas de la elección de alcalde de Quito, y quiero que le identifiquen a mi candidato como una persona joven, que no le encasillen dentro del mismo grupo de políticos anticuados, que sea una persona ecologista, que tenga conocimiento y empatía con los jóvenes, ese va a ser mi efecto. Quiero convertir a esa persona en alguien que sea un modelo de inspiración para una masa de votantes jóvenes. Tenemos que saber claramente cuál es el efecto que nosotros queremos producir sobre la audiencia. Y aquí hay algo muy interesante. Y esto lo he pensado yo. ¿Cómo puedo yo realmente comprobar si es que el efecto de mi mensaje lo he conseguido? Y aquí lo vamos a analizar de la siguiente manera. A priori es antes al hecho. En rojo es el hecho de comunicar y a posteriori es después del hecho. Y lo analizamos de la siguiente manera. Si es que yo tengo una idea o un sentimiento a priori al hecho de comunicar y este sentimiento a posteriori es igual o mejor, lo he comunicado porque mi efecto se ha producido. Si en una fiesta yo comento un chiste o realizo una campaña política y mi candidato gana la campaña política y lo identifican como alguien joven, ecologista y empático con los problemas de la sociedad, mi sentimiento a priori está igual al sentimiento a posteriori y he cumplido con el mensaje y con el efecto que yo quiero comunicar. Pero si este sentimiento a priori no cumple después del hecho, a lo posteriori, tengo que analizar en dónde he fallado realmente. Y tengo que preguntarme, ¿fue el canal? ¿Fue el emisor? ¿Fue el medio? ¿Fue la audiencia? ¿O fue todo? Este modelo que yo les acabo de presentar es un modelo de Harold Laswell. Y él fue un comunicador y sociólogo estadounidense que realizó esta publicación en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. Se aplicaron muchas de estas técnicas en la Segunda Guerra Mundial en la comunicación que interpuso Estados Unidos frente a Alemania en muchos modelos de comunicación dentro de Estados Unidos. Y él siempre nos invita a preguntarnos, ¿quién dice qué, cómo y con qué efecto? Esto se puede aplicar no solamente para la comunicación, sino lo podemos aplicar para absolutamente casi todo lo que hagamos en la vida. Si yo quiero entrar a estudiar una carrera y quiero ser médico, ¿quién va a estudiar? Voy a estudiar yo. ¿Quién dice qué? Tenemos que analizar también qué universidad vamos a estudiar. ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Lo voy a estudiar aquí? ¿Lo voy a estudiar en Francia? ¿Lo voy a estudiar en Alemania? ¿En qué universidad lo voy a estudiar? ¿A quién me voy a dirigir? Voy a curar a las personas. ¿Y cuál es el efecto? Quiero compartir todo ese aprendizaje que yo obtuve en la universidad. Esto lo podemos aplicar para absolutamente casi todo lo que hagamos en la vida. Y les comento que este modelo es uno de los más aprobados en el mundo y en el periodismo para poder desarrollar la comunicación y las noticias. Cuando nosotros queramos comunicar un mensaje y queramos ser claros y concisos, siempre preguntémonos, ¿quién dice qué, cómo, a quién y con qué efecto? Si queremos que el mensaje emitido sea el mensaje recibido, apliquemos esta técnica
Y siempre tengamos en cuenta que nosotros poseemos la información y tenemos el control de la situación. Gracias.